Hay lugares donde la justicia nunca llega. Y cuando eso ocurre, las personas comunes quedan solas. Esto es el archivo de lo criminal. Los Ordóñez vivían en una colonia de clase trabajadora, de esas que crecen sin plan, donde las casas se construyen piso por piso, conforme el dinero alcanza. Cada mañana, antes de que amaneciera, la colonia empezaba a despertar con los mismos ruidos de siempre. Puertas que se abrían, motores que arrancaban, el silbido del gas cuando alguien prendía la estufa. Roberto era electricista. Llevaba 30 años subiendo y bajando postes, arreglando transformadores, conectando luz donde antes había oscuridad. Se levantaba a las 5:30 de la mañana, todos los días. Preparaba café en la misma cafetera que habían comprado cuando se casaron. Se lo tomaba de pie, junto a la ventana de la cocina, mirando la calle todavía oscura. Después se ponía las botas, tomaba su caja de herramientas y salía. Su esposa, Guadalupe, trabajaba en una tortillería desde las 5 de la mañana. Se levantaba antes que él. A las 4:30 ya estaba vestida, peinada, lista. Caminaba 6 cuadras hasta la tortillería. El patrón abría a las 5 en punto. Guadalupe entraba, se ponía el delantal y comenzaba. El calor del comal, el olor a masa, las manos siempre ocupadas, siempre en movimiento. Terminaba a las 2 de la tarde. Llegaba a casa cansada, con los pies hinchados, pero nunca se quejaba. Tenían 3 hijos. Daniel, el mayor, acababa de cumplir 23 años. Estudiaba Derecho en una universidad pública. Todas las mañanas se levantaba temprano, como sus padres. Desayunaba lo que Guadalupe le dejaba preparado la noche anterior: pan con frijoles, café con leche. Después tomaba sus libros, los guardaba en una mochila raída que usaba desde la preparatoria y salía. Tomaba 2 camiones para llegar a la universidad. El trayecto duraba 1:30. A veces leía en el camión. A veces solo miraba por la ventana. Soñaba con ser defensor de oficio. Decía que quería ayudar a gente como su familia. Gente que no tiene a quién recurrir. Gente que no puede pagar un abogado. Gente que necesita que alguien crea en ellos. Lo decía en la mesa, durante la cena, con esa convicción tranquila de quien sabe lo que quiere. Roberto y Guadalupe lo escuchaban en silencio, orgullosos. Mariana, la de en medio, tenía 18. Trabajaba en un centro comercial, en una tienda de ropa. Entraba a las 10 de la mañana y salía a las 8 de la noche. De pie todo el día, doblando camisas, atendiendo a clientes que casi nunca le hablaban bien. Ahorraba para estudiar enfermería. Guardaba cada peso que podía. Cada domingo entregaba la mitad de su sueldo a su madre, sin que nadie se lo pidiera. Lo ponía sobre la mesa, en un sobre, sin decir nada. Guadalupe lo tomaba, lo guardaba y tampoco decía nada, pero sus ojos brillaban. El más chico, Andrés, tenía 14 años. Jugaba fútbol en la canchita del Elien-Satumor barrio. Todas las tardes, después de la escuela, iba con sus amigos. Corrían hasta que oscurecía, hasta que las madres empezaban a gritar sus nombres desde las ventanas. Era callado, serio, el que menos problemas daba. En la mesa, mientras los demás hablaban, él comía en silencio. Escuchaba, observaba. No eran ricos, no eran pobres. Eran una familia que se levantaba temprano, que pagaba sus deudas, que saludaba a los vecinos. Roberto arreglaba el poste de luz de la esquina sin que nadie se lo pidiera. Guadalupe llevaba tortillas a la señora de al lado cuando sabía que no tenía dinero. Daniel ayudaba a los hijos del vecino con sus tareas. Mariana cuidaba al bebé de su prima los fines de semana. Andrés barría la banqueta cada sábado por la mañana. Una familia invisible, de esas que nunca aparecen en las noticias,
de esas que sostienen el mundo sin hacer ruido, hasta que aparecieron. Fue un martes. Ese martes empezó como todos los martes. Roberto se levantó a las 5:30, Guadalupe a las 4:30. Daniel desayunó, tomó su mochila, salió. Mariana se arregló para ir al trabajo. Andrés fue a la escuela. Todo normal, todo igual, todo como siempre. Daniel salió de la universidad cerca de las 8 de la noche. Había tenido clases hasta tarde. Derecho procesal penal. Se quedó un rato más en la biblioteca, terminando de leer un texto para el examen del viernes. Después guardó sus cosas, se despidió de sus compañeros y salió. Tomó el camión que lo dejaba a 3 cuadras de su casa. El mismo camión de siempre, la misma ruta de siempre. Se bajó en su parada, la esquina de siempre. Eran las 8:20. Guadalupe lo esperaba con la cena lista. Había hecho sopa de fideo, pollo guisado, arroz. Tenía todo servido en la mesa. Roberto estaba viendo el noticiero en la sala, esperando que Daniel llegara para cenar juntos, como todas las noches. Pero Daniel no llegó. A las 8:30, Guadalupe se asomó a la ventana. Miró hacia la esquina. Nada. A las 9 menos cuarto volvió a asomarse. La calle estaba vacía. A las 9, llamó a su celular. Sonó. Sonó varias veces. Nadie contestó. Roberto se levantó del sillón. Miró el reloj. Miró a Guadalupe. Ella tenía el teléfono en la mano, marcando otra vez. Nada. A las 9:30, Roberto salió a buscarlo. Caminó las 3 cuadras hasta la parada del camión. Preguntó en la tienda que estaba abierta. El dependiente no lo había visto. Preguntó en el puesto de tacos de la esquina. El taquero tampoco. Fue hasta la parada del camión. Preguntó al señor que vendía cigarros ahí. No había visto a ningún muchacho con mochila. Roberto regresó a casa. Guadalupe estaba sentada en la sala, con el teléfono en la mano. Había llamado 20 veces, 30. El celular de Daniel seguía sonando, pero nadie contestaba. A las 10, Mariana llegó del trabajo. Vio a su madre en la sala. Vio a su padre caminando de un lado a otro. Preguntó qué pasaba. Guadalupe le dijo. Mariana sacó su celular. Llamó a Daniel. Nada. A las 11 de la noche, Andrés bajó de su cuarto. No podía dormir. Escuchaba a su madre llorar en la sala. Escuchaba a su padre hablar por teléfono, llamando a hospitales, a la Cruz Roja, a los amigos de Daniel. Nadie sabía nada. A la 1 de la mañana, Guadalupe llamó a la policía. Le contestó una voz aburrida, una voz que había escuchado esa misma historia cientos de veces. Le dijeron que esperara 24 horas, que los jóvenes a veces se van de fiesta, que a veces se quedan con amigos, que regresaba al día siguiente. Guadalupe intentó explicar. Daniel no era así. Daniel no se iba de fiesta. Daniel no tomaba. Daniel llegaba siempre a las 8:30, todas las noches, sin falta. La voz al otro lado del teléfono suspiró. Le repitió, 24 horas. Después podían presentar la denuncia. Guadalupe colgó. Se quedó sentada en la sala, con el teléfono en el regazo. Roberto se sentó junto a ella. No dijeron nada. Solo se quedaron ahí, esperando. Esperando que la puerta se abriera. Esperando escuchar la voz de Daniel. Esperando que todo fuera un malentendido. Pero la puerta no se abrió. Pasó la noche. Guadalupe no durmió. Roberto tampoco. Se quedaron en la sala, sentados, mirando la puerta. Mariana se quedó con ellos. Andrés también bajó. Los 4 en la sala, en silencio, esperando. Amaneció. Daniel no llegó. Pasaron 24 horas. Guadalupe volvió a llamar a la policía. Ahora sí podían ir a denunciar. Roberto y ella fueron. Dejaron a Mariana en casa, esperando, por si Daniel regresaba. En la agencia del Ministerio Público,
Les dijeron que se sentaran. Esperaron 2 horas. Después los atendió un agente. Les pidió los datos: nombre completo, edad, señas particulares, ropa que llevaba puesta la última vez que lo vieron. Les pidieron una foto reciente. Guadalupe sacó su celular. Les enseñó la última foto que le había tomado a Daniel. Era del Belle Saint-Germain, domingo anterior. Estaban comiendo en casa. Daniel sonreía. El agente tomó nota de todo. Les dijo que iban a investigar, que iban a preguntar, que iban a buscarlo. Les dio un número de folio. Les dijo que regresaran en una semana. Roberto y Guadalupe salieron de ahí. Caminaron en silencio hasta la parada del camión. Subieron, se sentaron, miraron por la ventana sin ver nada. Llegaron a casa. Mariana estaba en la puerta, esperando. Vio sus caras y entendió. Daniel no había aparecido. Pasó una semana. Nadie los llamó. Guadalupe dejó de ir a trabajar. Le dijo a su patrón que no podía, que su hijo había desaparecido, que necesitaba quedarse en casa esperando. El patrón le dijo que lo entendía, que no había problema. Pero después de 2 semanas, tuvo que contratar a alguien más. Guadalupe se quedaba en la sala, con el teléfono en la mano, esperando una llamada, la que fuera, de la policía, de un hospital, de Daniel. Pero el teléfono no sonaba. Roberto seguía trabajando. Tenía que trabajar. Alguien tenía que traer dinero a la casa. Pero ahora, en vez de regresar directo, salía cada tarde a pegar carteles. Carteles que había mandado a imprimir en una copistería, con la foto de Daniel, con su nombre, con su descripción. Se busca Daniel Ordóñez, 23 años, último avistamiento, martes 15 de marzo, 8:20 p.m., Colonia. Los pegaba en postes, en paredes, en los vidrios de las tiendas. Preguntaba, mostraba la foto. Nadie lo había visto. Mariana iba todos los días al Ministerio Público. Después de salir del trabajo, tomaba el camión, iba hasta allá. Preguntaba si había avances, si habían investigado, si habían encontrado algo. Siempre le decían lo mismo: estamos en eso, tenga paciencia, estos casos toman tiempo. Mariana preguntaba cuánto tiempo. Nadie le respondía. Andrés dejó de ir a la escuela. Sus amigos lo llamaban, le mandaban mensajes, preguntaban por qué no iba. Él no respondía, se quedaba en casa, en su cuarto, acostado en la cama, mirando el techo. Por las noches escuchaba a su madre llorar. Escuchaba a su padre caminar de un lado a otro. Escuchaba a Mariana hablar por teléfono, preguntando, buscando, exigiendo respuestas. Y no hacía nada, porque no sabía qué hacer. Pero lo que nadie les dijo es que en esa ciudad, en ese estado, en ese país, desaparecen personas todos los días, y que la mayoría nunca regresa, y que el sistema no está hecho para buscarlos, está hecho para archivarlos. 3 semanas después, encontraron el cuerpo. Fue un campesino el que lo encontró. Estaba revisando su terreno, un terreno baldío a las afueras de la ciudad, cuando vio algo. Se acercó, vio ropa, vio un cuerpo. Llamó a la policía. La policía llegó. Acordonaron el área. Tomaron fotos. Levantaron el cuerpo. Lo llevaron al servicio médico forense. 2 días después, llamaron a Roberto. Le dijeron que había un cuerpo no identificado que podría ser su hijo, que necesitaban que fuera a reconocerlo. Roberto fue solo. No quiso que Guadalupe lo acompañara. No quiso que Mariana fuera. No quiso que Andrés lo viera. En el forense lo hicieron esperar. Después un médico lo llevó a una sala. Le enseñó el cuerpo. Estaba cubierto con una sábana blanca. El médico descubrió el rostro. Roberto lo reconoció por la ropa, por una cicatriz en el brazo izquierdo, de cuando Daniel se cayó de niño jugando fútbol, por el anillo que Roberto le había regalado cuando entró a la universidad.
Un anillo simple, de plata, con sus iniciales grabadas. Roberto asintió. Sí, era su hijo. El médico cubrió el cuerpo otra vez. Le dio el pésame. Le dijo que podía pasar a recoger el acta de defunción en unos días. Roberto salió de ahí. Caminó hasta la parada del camión. Subió. Se sentó. Miró por la ventana. No lloró. No podía llorar. Solo sentía un vacío enorme, profundo, que le dolía en el pecho. Llegó a casa. Guadalupe lo vio entrar. Vio su cara y supo. Se desplomó. Cayó al suelo. Empezó a gritar. Un grito largo, interminable, desgarrador. Mariana corrió desde su cuarto. Vio a su madre en el suelo. Vio a su padre de pie, inmóvil. Entendió. Andrés escuchó el grito desde su cuarto. Bajó las escaleras. Vio a su madre llorando. Vio a Mariana abrazándola. Vio a su padre parado ahí, sin moverse. Se quedó ahí, en la puerta, sin saber qué hacer. El acta de defunción decía: causa de muerte, traumatismo cráneoencefálico, golpes múltiples. El informe forense ocupaba 2 páginas. Descripción detallada de las lesiones, fractura de cráneo, hemorragia interna, contusiones en todo el cuerpo. Guadalupe intentó leerlo. Llegó a la segunda línea y no pudo continuar. Cerró el documento. Lo dejó sobre la mesa. No volvió a abrirlo. En la agencia del Ministerio Público les dijeron que iban a investigar, que iban a encontrar a los responsables, que no descansarían hasta dar con ellos. Les asignaron un número de expediente. Les dieron una copia del acta de defunción. Les dijeron que estuvieran pendientes, que los llamarían si había avances. Nunca los llamaron. Enterraron a Daniel un jueves. Llovió toda la mañana. Una lluvia fina, constante, que empapaba todo. En el velorio había vecinos, compañeros de la universidad, amigos de la infancia, profesores, gente que conocía a Daniel, gente que lo apreciaba. Todos decían lo mismo. Era buen muchacho, no se metía en nada. ¿Por qué a él? No tiene sentido. Roberto no lloró. Se quedó de pie junto al ataúd, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en algún punto del techo. Escuchaba las condolencias, asentía, daba las gracias, pero no sentía nada, solo ese vacío en el pecho que crecía y crecía. Guadalupe sí lloró. Lloró durante todo el velorio. Lloró hasta que ya no le salieron lágrimas, solo sonidos secos, entrecortados, que salían de lo más profundo de su garganta. Mariana la sostenía, le pasaba pañuelos, le acariciaba la espalda. Mariana no lloró, no durante el velorio. Abrazó a su madre, recibió a la gente, agradeció las condolencias, pero no lloró. Andrés sí lloró. Se quedó sentado en una esquina, solo, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Nadie se le acercó. Lo dejaron ahí, solo. Después del entierro, volvieron a casa. La casa estaba vacía, silenciosa, fría. Entraron, cerraron la puerta. Se quedaron en la sala, los 4 sin hablar. La vida se detuvo. Los primeros días después del entierro fueron extraños. La casa seguía ahí. Las habitaciones seguían ahí. La cocina, la sala, todo seguía en su lugar. Pero algo fundamental había cambiado, como si el aire mismo fuera diferente, más pesado, más difícil de respirar. Guadalupe no salía de la habitación de Daniel. Se quedaba ahí, sentada en su cama, mirando sus cosas. Los libros de derecho apilados en el escritorio, la ropa colgada en el armario, los tenis que usaba para ir a la universidad, todavía junto a la puerta. Tocaba sus cosas, pasaba la mano por sus libros, abría el armario, sacaba una camisa, la olía, todavía olía a él, a su jabón, a su colonia barata. Se quedaba ahí durante horas, sin hacer nada, solo estar. Roberto volvió al trabajo después de una semana. Tenía que volver. Las cuentas seguían llegando.
la luz, el agua, el gas. La vida seguía, aunque ellos no quisieran. Pero ahora, después del trabajo, en vez de regresar a casa, Roberto iba a la agencia del Ministerio Público, todos los días. Preguntaba por el expediente, pedía hablar con el agente encargado. Le decían que no estaba, que estaba en una diligencia, que estaba ocupado, que regresara mañana. Roberto regresaba al día siguiente y le decían lo mismo. Pasó un mes, 2 meses. Roberto seguía yendo, todos los días. Después del trabajo, llegaba a la agencia, se formaba, esperaba. Cuando lo atendían preguntaba, ¿hay avances en el caso de mi hijo? Siempre la misma respuesta, estamos en eso. Estas cosas toman tiempo. Roberto preguntaba cuánto tiempo. Nadie le respondía. Guadalupe empezó a buscar abogados. Llamó a varios. Algunos le pedían dinero que no tenía. Otros le decían que sin pruebas no podían hacer nada. Encontró uno que le ofreció ayudarla gratis. Un abogado joven, recién egresado, que trabajaba en un despacho de derechos humanos. Le dijo que iba a darle seguimiento al caso, que iba a presionar a las autoridades, que iba a exigir que investigaran. Guadalupe sintió un poco de esperanza, por primera vez en semanas. El abogado fue con ella a la agencia, habló con el agente encargado, pidió copias del expediente, dijo que iba a presentar un recurso, que iba a estar al pendiente. Pasaron 2 semanas. El abogado no llamó, Guadalupe lo llamó a él, no contestó. Le dejó mensajes, nada. Pasó un mes, 2 meses. El abogado había desaparecido. Dejó de contestar sus llamadas, dejó de responder sus mensajes. Guadalupe entendió. Estaba sola. Mariana se unió a un colectivo de madres buscadoras. Mujeres que también habían perdido a sus hijos. Mujeres que los seguían buscando, aunque los hubieran encontrado muertos. Buscando justicia, buscando respuestas, buscando que alguien pagara. Se reunían cada semana, en un parque, en una plaza. Llevaban carteles con las fotos de sus hijos, gritaban consignas, exigían justicia, exigían que los casos se investigaran, exigían que los culpables fueran castigados. Al principio, Guadalupe iba con Mariana, caminaba con ellas, cargaba un cartel con la foto de Daniel, gritaba, exigía, pero después de algunas semanas dejó de ir. Ya no tenía fuerzas. Veía a esas mujeres. Algunas llevaban años haciendo lo mismo, y nada había cambiado. Seguían gritando, seguían exigiendo, y nadie las escuchaba. Le dijo a Mariana que ya no iba a ir, que ya no servía de nada, que nadie las escuchaba, que nadie hacía nada. Mariana siguió yendo sola. Roberto, mientras tanto, comenzó su propia investigación. Consiguió una libreta vieja de pasta dura que encontró en el escritorio de Daniel. Empezó a anotar nombres, lugares, fechas, todo lo que recordaba, todo lo que sabía. Habló con los amigos de Daniel, con sus compañeros de la universidad. Les preguntó si habían visto algo extraño, si Daniel había mencionado algo, si tenía problemas con alguien. Nadie sabía nada. Daniel era tranquilo. No se metía con nadie. No tenía enemigos. Roberto habló con el chofer del camión que Daniel tomaba todas las noches. Lo encontró. Le preguntó si recordaba esa noche. El martes que Daniel desapareció. El chofer recordaba. Recordaba que Daniel se había subido al camión como siempre, que se había sentado en su lugar de siempre, cerca de la puerta, que se había bajado en su parada de siempre. Roberto le preguntó si había visto algo más. El chofer pensó. Sí, recordaba que Daniel había caminado hacia la calle principal y que 2 hombres lo seguían. Roberto le pidió que describiera a los hombres. El chofer no recordaba mucho. 2 hombres, vestidos de oscuro. Caminaban detrás de Daniel.
Roberto anotó todo en la libreta. Fue a la policía con esa información. Le dijeron que no era suficiente, que necesitaban más pruebas, que necesitaban nombres, que necesitaban identificar a los hombres. Entonces Roberto empezó a preguntar en el barrio. Fue a la tienda de la esquina. Preguntó. Fue al puesto de tacos. Preguntó. Fue a la panadería, a la farmacia, a todos los comercios de la colonia. Preguntó si alguien había visto algo esa noche, si alguien sabía algo. La mayoría decía que no habían visto nada, que no sabían nada, pero algunos sí sabían. Y después de semanas de preguntar, alguien le dijo un nombre que todos conocían, un nombre que nadie pronunciaba en voz alta. Nadie les dijo que no, nadie les dijo que sí. Solo les dijeron que esperaran, que la justicia tarda, pero llega. Les dijeron que tuvieran paciencia, que confiaran en el sistema, que las cosas se iban a resolver. Pero la justicia nunca llegó, y las cosas nunca se resolvieron. El nombre era Javier, Javier el Flaco, un tipo que controlaba la venta de droga en 3 colonias, que cobraba piso a los comercios, que tenía a la policía en la nómina, un tipo que todos conocían, que todos temían, y del que nadie hablaba. Roberto escuchó ese nombre varias veces antes de entender que era importante. Lo escuchó en la tienda. El dependiente lo mencionó en voz baja cuando Roberto preguntó si sabía algo. Lo escuchó en el puesto de tacos. El taquero se lo dijo casi en un susurro, mirando hacia los lados, asegurándose de que nadie más escuchara. Lo escuchó en la esquina donde los muchachos se juntaban a fumar. Uno de ellos, un chico que había sido amigo de Daniel en la primaria, se lo dijo. Pregunta por el Flaco. Él sabe. Todos lo sabían. Nadie lo decía en voz alta. Hasta que alguien sí lo dijo. Fue un vecino, un hombre mayor que vendía periódicos en la esquina. Todas las mañanas estaba ahí, desde las 6, vendiendo periódicos y cigarros. Veía todo, escuchaba todo. Roberto pasaba por ahí todas las tardes, después del trabajo. El hombre lo conocía, sabía quién era, sabía lo que había pasado. Un día, cuando Roberto pasó, el hombre lo llamó. Le dijo que lo había visto, que esa noche, el martes que Daniel desapareció, él estaba ahí, en su puesto. Vio cómo 2 hombres lo siguieron. Vio cómo lo alcanzaron en la esquina. Vio cómo lo agarraron, uno de cada brazo. Vio cómo Daniel forcejeó. Vio cómo lo subieron a una camioneta blanca, sin placas. Escuchó un grito, y después, silencio. El hombre le dijo a Roberto que uno de esos hombres trabajaba para el Flaco, que lo había visto antes, que todos en la colonia lo conocían. Roberto le preguntó por qué no había denunciado. El hombre lo miró. ¿Denunciar? ¿A quién? ¿A la policía? La policía trabaja para el Flaco. Tenía miedo, todos tenían miedo, pero le dijo a Roberto que, si quería, podía ir con él a declarar, que si alguien lo acompañaba, si había testigos, tal vez se atrevía. Roberto fue con él. Fueron a la agencia del Ministerio Público. El hombre declaró, dio todos los detalles, describió la camioneta, describió a los 2 hombres, describió cómo vestían, cómo se movían, dijo que uno de ellos trabajaba para el Flaco. El Ministerio Público levantó el acta. El agente anotó todo. Dijo que iban a citar a declarar a el Flaco, que iban a investigar, que iban a dar seguimiento. Roberto salió de ahí sintiendo algo parecido a la esperanza. Por primera vez en meses. Pasó una semana. Nadie llamó. Pasaron 2 semanas. Nada. Pasó un mes. Roberto volvió a la agencia. Preguntó por el expediente, por la declaración del testigo, por la citación a el Flaco. Le dijeron que el expediente estaba en revisión,
que el agente estaba analizando las pruebas, que necesitaban más evidencia. Roberto preguntó qué más necesitaban. Tenían un testigo, tenían un nombre, tenían una descripción. Le dijeron que no era suficiente, que necesitaban pruebas contundentes, que tuviera paciencia. Pasaron 3 meses. Nada ocurrió. Roberto volvió a preguntar. Le dijeron que el expediente estaba en revisión, que estaban esperando autorización de la fiscalía para citar a El Flaco, que estos procesos tomaban tiempo. Roberto preguntó cuánto tiempo más. Nadie le respondió. En casa las cosas empeoraban. Guadalupe dejó de comer. Al principio comía poco, después casi nada. En 3 meses bajó 15 kilos. Su ropa le quedaba grande, su rostro se veía demacrado. Tenía ojeras profundas, el cabello opaco. Dejó de salir de la casa, dejó de hablar con los vecinos. Cuando tocaban a la puerta, no abría. Cuando sonaba el teléfono, no contestaba. Se quedaba en la habitación de Daniel, sentada en su cama, mirando las fotos en la pared. Las fotos de cuando era niño, de cuando entró a la primaria, de cuando se graduó de la secundaria, de cuando entró a la universidad. A veces le hablaba, le decía buenos días, le contaba cómo había estado el día, le preguntaba cómo le había ido, como si todavía estuviera ahí, como si en cualquier momento fuera a entrar por la puerta. Mariana seguía trabajando, seguía yendo a las marchas con el colectivo, pero algo en ella había cambiado. Se volvió dura, fría, dejó de llorar, dejó de sonreír. En el trabajo, atendía a los clientes de manera mecánica, sin calidez, sin paciencia. Sus compañeras le preguntaban si estaba bien. Ella decía que sí, pero no estaba bien. Dejó de ir al trabajo, renunció. Le dijo a su madre que iba a dedicarse a buscar justicia, que iba a encontrar a los responsables, que iba a hacer que pagaran. Empezó a acompañar a Roberto en sus recorridos, a preguntar, a investigar. Empezó a anotar nombres también, a tomar fotos, a seguir pistas. Se volvió obsesiva, metódica, implacable. Y Andrés, el más chico, cambió de otra manera. Se hizo silencioso de una forma diferente. No era el silencio del niño tímido. No era el silencio del que no tiene nada que decir. Era el silencio de alguien que está pensando, de alguien que está observando, de alguien que está decidiendo. Ya no iba a la escuela. Sus amigos dejaron de llamarlo. Se quedaba en casa, en su cuarto, acostado en la cama, mirando el techo, pero por las noches bajaba, se sentaba en la sala, escuchaba a su padre hablar de la investigación, escuchaba a Mariana comentar lo que había descubierto, escuchaba los nombres, las direcciones, los planes, y no decía nada, solo escuchaba y anotaba mentalmente. Una noche, 6 meses después de la muerte de Daniel, Roberto llegó tarde a casa. Traía la libreta llena de anotaciones, nombres, direcciones, placas de autos, horarios, rutas. Había estado vigilando, siguiendo, anotando todo. Tenía la ropa sucia, los zapatos llenos de lodo, el cabello despeinado. Se veía cansado, agotado, pero también determinado. Guadalupe lo esperaba en la mesa. No había cena, no había comida en la estufa, no había platos servidos, no había nada, no había luz en la cocina, solo la lámpara del comedor alumbrando su rostro cansado, un rostro que había envejecido años en meses. «Ya basta», le dijo. Roberto no contestó. Dejó la libreta sobre la mesa. Se quitó los zapatos. Se sentó frente a ella. «Ya basta, Roberto, ya no puedo más». Roberto la miró. Vio sus ojos hundidos, su piel pálida, sus manos temblorosas. «Estoy cerca», dijo él. «Ya sé dónde vive, ya sé quiénes son, ya sé sus horarios, ya sé todo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso?» Roberto no respondió.
Guadalupe se levantó, tomó la libreta, la abrió, pasó las páginas lentamente. Nombres, direcciones, fotos que Roberto había tomado con su celular, hombres entrando y saliendo de casas, camionetas estacionadas en calles oscuras, horarios escritos con letra pequeña. «Esto no nos va a devolver a Daniel», dijo, y cerró la libreta con fuerza. «No», dijo Roberto, «pero va a hacer que alguien pague». Guadalupe lo miró largamente. Sus ojos estaban secos. Ya no había lágrimas. Se le habían acabado hacía semanas. ¿Y después qué? ¿Eso nos va a devolver la paz? ¿Eso va a hacer que yo pueda dormir otra vez? ¿Eso va a hacer que esta casa deje de sentirse como una tumba? Roberto no respondió. «Entonces ya no te conozco», dijo Guadalupe, y su voz se quebró por primera vez en meses. Se levantó de la mesa, tomó la libreta, se la devolvió, y sin decir nada más, se fue a la habitación de Daniel. Cerró la puerta. Esa noche, Guadalupe se quedó a dormir ahí, en la cama de Daniel, abrazando su almohada. No volvió a compartir cama con Roberto. Roberto se quedó en la sala, solo, con la libreta en las manos. Mariana estaba en su cuarto. Había escuchado todo. No bajó. Se quedó acostada, mirando el techo, pensando. Andrés también había escuchado. Estaba en su cuarto, con la puerta entreabierta. Escuchó la conversación completa. Escuchó a su madre. Escuchó a su padre. Y tomó una decisión. Ese fue el momento en que algo se rompió para siempre. No fue la muerte de Daniel. No fue el hallazgo del cuerpo. No fue el entierro. Fue ese momento. Esa noche. Esa conversación. Fue la certeza de que nadie iba a hacer nada. Que estaban solos. Que el sistema los había abandonado. Que la justicia era una mentira. Que si querían que algo pasara, tenían que hacerlo ellos mismos, completamente solos. Los días siguientes fueron extraños. La familia seguía viviendo en la misma casa. Comían en la misma mesa. Respiraban el mismo aire. Pero había una distancia entre ellos. Una distancia que no existía antes. Guadalupe no hablaba con Roberto. Cuando él llegaba del trabajo, ella se metía a la habitación de Daniel. Cuando él salía, ella salía. Evitaban estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Roberto seguía investigando, pero ya no lo hacía solo. Andrés lo acompañaba. Al principio, Guadalupe no se dio cuenta. Pensaba que Andrés salía con sus amigos, que salía a la canchita a jugar fútbol, que salía a caminar. Pero Andrés ya no tenía amigos, ya no jugaba fútbol, ya no caminaba sin rumbo. Andrés salía con su padre, se subía al coche, se quedaba en el asiento del copiloto mientras Roberto vigilaba. Miraba, observaba, aprendía. Roberto le enseñaba, le mostraba las fotos en la libreta, le explicaba quién era quién, le decía qué buscaban, qué necesitaban saber. Andrés tomaba notas mentales, anotaba horarios, memorizaba caras, aprendía patrones. Mariana también sabía. Había visto a Andrés salir con su padre. Había visto la forma en que Roberto lo miraba, la forma en que le hablaba. Y no dijo nada, porque Mariana también había tomado una decisión. Había dejado de ir al colectivo de madres. Había dejado de creer en las marchas. Había dejado de creer en los plantones. Había dejado de creer en las exigencias. Había visto a esas mujeres gritar durante años. Había visto sus carteles. Había escuchado sus historias. Y había visto que nada cambiaba, que nadie las escuchaba, que la justicia no llegaba. Así que Mariana empezó a hacer preguntas diferentes. No en las oficinas de gobierno, no en las agencias del Ministerio Público, no en las marchas, en la calle. Habló con gente que conocía gente, con gente que sabía cosas, con gente que podía conseguir cosas. Preguntó, escuchó, anotó y consiguió un número de teléfono.
Un número que, le dijeron, podía resolver problemas. Problemas que la policía no resuelve. Problemas que la justicia ignora. Problemas que solo se resuelven de una manera. Mariana guardó el número en su celular. Lo miró varias veces. Estuvo a punto de llamar, pero no lo hizo. Todavía no. Esperó. Los días pasaban lentamente. Cada día era igual al anterior. Roberto iba a trabajar. Después salía a vigilar. Andrés lo acompañaba. Guadalupe se quedaba en casa, en la habitación de Daniel. Mariana trabajaba, investigaba, preguntaba. Nadie hablaba con nadie. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, denso, incómodo. Por las noches, cada uno se iba a su habitación. Cerraban las puertas. Se quedaban solos con sus pensamientos. Roberto pensaba en lo que iba a hacer, en cómo lo iba a hacer, en cuándo lo iba a hacer. Guadalupe pensaba en Daniel, en su sonrisa, en su voz, en sus sueños, en todo lo que nunca iba a hacer. Mariana pensaba en ese número de teléfono, en si debía llamar, en qué pasaría si lo hacía. Andrés pensaba en su hermano, en las últimas palabras que le dijo, en que nunca tuvo oportunidad de despedirse y en que alguien tenía que pagar. 6 meses después de la muerte de Daniel, Roberto tenía todo lo que necesitaba. Sabía dónde vivía el flaco, una casa en las afueras de la ciudad, con rejas altas, con cámaras, con guardias. Sabía sus horarios. Salía todos los días a las 10 de la mañana. Regresaba alrededor de las 9 de la noche. A veces más tarde. Sabía dónde comía. En un restaurante del centro. Siempre pedía la misma mesa. Siempre comía solo. Sabía dónde se reunía. En un bar. Los viernes por la noche. Con sus socios. Con la gente que trabajaba para él. Sabía dónde estacionaba su camioneta. Una camioneta blanca, sin placas. Sabía los nombres de los 2 hombres que trabajaban para él. Los que habían subido a Daniel a la camioneta aquella noche. Los que lo habían llevado al terreno baldío. Los que lo habían matado. Roberto tenía fotos, tenía direcciones, tenía horarios, tenía todo, tenía pruebas. Fue una última vez a la agencia del Ministerio Público. Llevó todo. La libreta completa, las fotos, los nombres, las direcciones, los horarios, las declaraciones de testigos que había recopilado por su cuenta. El agente lo recibió, se sentó, revisó el material, pasó las páginas de la libreta, miró las fotos, leyó los nombres, asintió varias veces. «Esto es bueno», dijo. «Esto nos sirve». «¿Van a hacer algo?», preguntó Roberto. «Vamos a valorarlo. Vamos a integrarlo al expediente». «¿Cuándo?» «En cuanto tengamos luz verde». ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos autorización, de arriba, para proceder. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? El agente se encogió de hombros. Depende. Estas cosas toman tiempo. Usted sabe cómo es. Roberto lo miró fijamente. No, no sé cómo es. Por eso pregunto. El agente suspiró. Mire, señor, entiendo su frustración. De verdad. Pero hay protocolos. Hay procedimientos. No podemos simplemente ir y arrestar a alguien porque usted dice que fue él. No soy solo yo. Hay testigos, hay pruebas. Lo sé. Y vamos a investigar. Pero necesitamos hacer las cosas bien. ¿Entiende? Roberto entendió. Entendió que nunca iban a hacer nada. Que todo era puro trámite. Pura burocracia. Pura simulación. Que el sistema estaba hecho para proteger a gente como el flaco, no para hacer justicia a gente como Daniel. Salió de ahí sintiendo algo que nunca había sentido antes. No era ira, no era dolor, no era frustración, era claridad. Una claridad fría, absoluta, definitiva. Supo exactamente qué tenía que hacer. Esa noche llegó a casa. Guadalupe estaba en la habitación de Daniel, como siempre. Mariana estaba en la sala,
viendo la televisión sin sonido. Andrés estaba en su cuarto, con la puerta cerrada. Roberto se sentó en el comedor. Abrió la libreta. Pasó las páginas lentamente. Leyó cada nombre, cada dirección, cada horario, y tomó una decisión de la que no había vuelta atrás. Hay un momento en que una persona normal deja de serlo. No es un momento ruidoso, no es un momento violento, no es un momento dramático, es un momento silencioso, privado, íntimo. Es el momento en que entiendes que las reglas que seguiste toda tu vida no sirven, que el sistema que creíste que te protegía nunca estuvo ahí, que la justicia que te prometieron era mentira, y que si quieres que algo pase, vas a tener que hacerlo tú mismo, sin importar el costo. Lo que ocurrió después nunca quedó claro. Nunca hubo una versión oficial. Nunca hubo un comunicado de prensa. Nunca hubo un expediente completo. Solo fragmentos, rumores, versiones contradictorias. Lo que sí se sabe es esto. Javier el Flaco desapareció un martes, el mismo día de la semana en que desapareció Daniel. Salió de su casa a las 10 de la mañana, como siempre. Subió a su camioneta. Arrancó. Se fue. Y nunca regresó. Su camioneta apareció abandonada 3 días después, en un terreno baldío, a las afueras de la ciudad. Las llaves estaban en el contacto. No había señales de violencia. No había sangre. No había nada. Solo la camioneta vacía. La policía abrió una investigación. Preguntaron en el barrio. Preguntaron en los lugares donde el Flaco solía ir. Preguntaron a la gente que trabajaba para él. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Nadie sabía nada. O tal vez sí sabían. Pero nadie habló. 3 días después de que desapareció el Flaco, encontraron uno de los cuerpos. Era uno de los hombres que trabajaban para él. Uno de los que habían subido a Daniel a la camioneta. Uno de los que el testigo había identificado. Apareció en el mismo terreno baldío donde habían encontrado a Daniel. En el mismo lugar. En las mismas condiciones. El informe forense decía: traumatismo cráneoencefálico, golpes múltiples, exactamente igual que Daniel. El segundo hombre, el otro que había participado, no apareció. Simplemente dejó de ir a su casa, dejó de ir a los lugares donde solía estar. Su familia presentó la denuncia. Nadie la investigó. El Flaco tampoco volvió a aparecer. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca hubo certeza de qué había pasado con él. Solo su camioneta vacía y silencio. La venta de droga en las 3 colonias que controlaba se detuvo durante varias semanas. El piso que cobraba a los comercios dejó de cobrarse. Los negocios respiraron. Después alguien más tomó el control. Otro nombre, otra cara, pero no era el Flaco. Y eso fue todo. La policía cerró la investigación después de 3 meses. Dijeron que no había pistas, que no había testigos, que no había pruebas. Archivaron el caso y la vida siguió. Roberto siguió trabajando como electricista. Siguió levantándose a las 5:30 de la mañana. Siguió preparando café. Siguió subiendo y bajando postes. Siguió arreglando transformadores. Pero ya no hablaba con los vecinos. Ya no se quedaba a platicar después del trabajo. Ya no sonreía. Llegaba a casa, cenaba en silencio y se iba a dormir. La libreta seguía en el cajón de su buró. A veces, antes de dormir, la abría. Miraba los nombres tachados, cerraba la libreta, apagaba la luz y se quedaba despierto en la oscuridad, pensando. Guadalupe nunca volvió a la tortillería. Se quedó en casa. Limpiaba la habitación de Daniel todos los días. Cambiaba las sábanas una vez por semana. Acomodaba los libros en el escritorio. Sacudía el polvo, como si esperara que regresara. Como si en cualquier momento fuera a entrar por la puerta,
a dejar su mochila en el suelo, a decir, ya llegué. Pero Daniel no regresaba. Y Guadalupe lo sabía, pero seguía limpiando, seguía esperando, porque era lo único que podía hacer. Mariana consiguió trabajo en otro lugar, en un hospital, como auxiliar de enfermería. Había conseguido entrar a estudiar. De noche, trabajaba de día, estudiaba de noche. Se fue de la casa, rentó un cuarto en otra colonia, pequeño, con una cama, un escritorio, un baño compartido. Llamaba a su madre una vez por semana, los domingos, conversaciones cortas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Nunca preguntaba por su padre. Roberto nunca se ponía al teléfono. Mariana nunca usó el número de teléfono que había conseguido. Lo borró de su celular una semana después de que el flaco desapareció. No necesitó usarlo, porque alguien más había hecho lo que ella había pensado hacer, y no sabía si sentirse aliviada o aterrada. Andrés volvió a la escuela después de 6 meses. Terminó la secundaria, entró a la preparatoria. Seguía siendo callado, seguía siendo serio, pero había algo diferente en su mirada, algo que no estaba antes, algo duro, algo oscuro, algo que había visto, o hecho, o sabido. Sus compañeros lo notaban, no se metían con él, no lo molestaban. Había algo en él que daba miedo. Andrés estudiaba, sacaba buenas calificaciones, ayudaba en la casa, era un buen hijo, pero por las noches, antes de dormir, se quedaba despierto, mirando el techo, pensando en su hermano, en aquella noche, en lo que había pasado después, y no sentía arrepentimiento, sentía algo parecido a la paz. La familia Ordóñez nunca volvió a ser la misma, no volvieron a cenar juntos, no volvieron a ir a misa los domingos, no volvieron a celebrar cumpleaños, no volvieron a reírse juntos. Se convirtieron en extraños que compartían apellido. Y un secreto que nunca iban a contar, que nunca iban a confirmar, que nunca iban a hablar, pero que todos conocían. La policía nunca interrogó a Roberto, nunca fue a su casa, nunca le hicieron preguntas, nunca lo citaron a declarar, porque la desaparición de un delincuente no es prioridad, porque un caso menos en la lista de pendientes es un alivio, porque, en el fondo, a nadie le importó. Los investigadores revisaron el expediente del flaco, vieron su historial, vieron los delitos, vieron las denuncias en su contra, vieron todo lo que había hecho, y decidieron que no valía la pena investigar. Archivaron el caso. Los vecinos tampoco preguntaron. Algunos murmuraban, algunos hacían comentarios en voz baja. ¿Supiste lo que pasó? Sí, desapareció. ¿Crees que fue? No sé. Mejor no preguntar. Pero nadie se acercó a Roberto. Nadie lo señaló. Nadie lo acusó. Nadie lo juzgó. Porque en el fondo, todos entendían. Todos habían perdido algo. Un hijo, un hermano, un amigo, un vecino. Todos habían ido a denunciar. Todos habían esperado. Todos habían confiado en el sistema. Y todos habían sido defraudados. Así que cuando el flaco desapareció, cuando sus hombres aparecieron muertos, nadie dijo nada. Porque todos sabían que la justicia oficial nunca iba a llegar. Y que alguien había hecho lo que el sistema nunca iba a hacer. Entonces, ¿qué haces cuando el sistema falla? ¿Qué haces cuando la justicia no llega? ¿Qué haces cuando denunciar no sirve? Cuando esperar no funciona? Cuando confiar es perder el tiempo? ¿Qué haces cuando entiendes que estás solo? Algunas personas siguen esperando, siguen confiando, siguen creyendo que algún día las cosas van a cambiar. Algunas personas se rinden, aceptan que así son las cosas, aprenden a vivir con el dolor, con la injusticia, con la impunidad. Y algunas personas toman decisiones que nunca imaginaron que tomarían.
decisiones que los convierten en algo que nunca quisieron ser. Roberto nunca habló de lo que pasó, ni con Guadalupe, ni con Mariana, ni con Andrés. Nunca confirmó, nunca negó, simplemente no habló. Pero todas las noches, antes de dormir, abría el cajón de su buró, sacaba la libreta, la abría en la última página y miraba el nombre tachado, Javier, el flaco. Después cerraba la libreta, la guardaba, apagaba la luz y se quedaba despierto en la oscuridad, pensando en Daniel, en su sonrisa cuando lo aceptaron en la universidad, en su voz cuando decía que quería ser defensor de oficio, en sus sueños de ayudar a gente como ellos, gente que no tiene a quién recurrir, y se preguntaba si Daniel estaría orgulloso de lo que había hecho, o si estaría decepcionado, si aprobaría o si condenaría. No tenía respuesta, y sabía que nunca la iba a tener. Guadalupe también se quedaba despierta, en la habitación de Daniel, acostada en su cama, mirando el techo, escuchando los ruidos de la noche, los perros ladrando a lo lejos, los autos pasando por la calle, las sirenas que sonaban cada tanto, y se preguntaba si Roberto había hecho lo que ella sospechaba, si su esposo, el hombre con el que había compartido 30 años de vida, el hombre que se levantaba temprano todas las mañanas, que trabajaba duro, que nunca había sido violento, era capaz de eso. Si era capaz de matar, tampoco tenía respuesta, y no quería tenerla, porque si la respuesta era sí, entonces tendría que decidir qué hacer con esa verdad. Tendría que decidir si seguir con él, si perdonarlo, si entenderlo o si dejarlo. Y no tenía fuerzas para tomar esa decisión. Ya no tenía fuerzas para nada. Así que decidió no saber. Decidió no preguntar. Decidió vivir en la incertidumbre, porque la incertidumbre era más fácil que la verdad. Mariana nunca usó el número de teléfono que había conseguido. Lo guardó durante meses. Lo miró cientos de veces. Abrió la aplicación de llamadas. Marcó los primeros dígitos, pero nunca llamó, porque antes de que pudiera hacerlo, algo ocurrió. El flaco desapareció. Sus hombres murieron. Y Mariana supo que ya no era necesario. Nunca supo si fue su padre. Nunca supo si fue alguien más. Nunca preguntó. Solo supo que un día el flaco ya no estaba. Y los hombres que mataron a Daniel tampoco. Y sintió dos cosas al mismo tiempo: alivio y horror. Porque parte de ella se sintió satisfecha. Parte de ella sintió que finalmente había justicia, que alguien había pagado, que la balanza se había equilibrado, que Daniel había sido vengado. Pero otra parte de ella sintió miedo. Miedo de lo que eso significaba. Miedo de en qué se había convertido su familia. Miedo de en qué se había convertido ella misma, por sentir ese alivio. Porque sintió alivio, lo sintió profundamente, y eso la aterraba, porque significaba que algo en ella había cambiado, que la persona que era antes, la persona que creía en la ley, en la justicia, en el sistema, ya no existía. Ahora era otra persona, una persona que sentía alivio cuando alguien moría, una persona que creía que algunos problemas solo se resuelven con violencia. Y no sabía si podía vivir siendo esa persona. Porque esa es la trampa. No se trata solo de lo que haces. Se trata de lo que te conviertes cuando lo haces. Se trata de la persona que eras antes. De las cosas en las que creías. De los principios que tenías. Y de la persona que eres después. De las cosas en las que ya no crees. De los principios que abandonaste. Se trata de saber que nunca volverás a ser quien eras, que algo se rompió, que algo se perdió, y que nunca lo vas a recuperar. Pasó un año, después 2, después 3. La vida siguió. Roberto seguía trabajando, se levantaba temprano, subía postes, arreglaba transformadores, regresaba a casa, cenaba, dormía.
Todos los días igual. Guadalupe seguía limpiando la habitación de Daniel. Todos los días, a la misma hora, con los mismos movimientos, como un ritual. Mariana seguía estudiando, seguía trabajando en el hospital, seguía viviendo sola. Andrés terminó la preparatoria, entró a la universidad, estudió ingeniería, consiguió trabajo, la vida siguió, pero nunca hablaron de lo que pasó, nunca mencionaron los nombres, nunca hablaron del flaco, nunca hablaron de sus hombres, nunca hablaron de las desapariciones, nunca dijeron en voz alta lo que todos pensaban, pero el silencio lo decía todo. Era un silencio pesado, denso, que se sentía en el aire cada vez que se veían, en las comidas de Navidad, cuando Mariana iba a visitarlos. Se sentaban a la mesa, comían, conversaban de cosas superficiales, el trabajo, la escuela, el clima, pero nadie mencionaba a Daniel, nadie mencionaba lo que había pasado, nadie mencionaba esa noche, esos días, esas decisiones, en los cumpleaños, cuando se reunían por obligación, no por ganas, cantaban las mañanitas, cortaban el pastel, sonreían para las fotos, pero las sonrisas no llegaban a los ojos, y apenas terminaba la celebración, cada quien se iba, a su casa, a su cuarto, a su soledad. Era el silencio de la culpa, o de la justicia, o de ambas cosas, porque nunca supieron con certeza absoluta quién había hecho qué. Roberto nunca confesó, Mariana nunca preguntó, Guadalupe nunca acusó, Andrés nunca habló, solo siguieron viviendo, cargando ese peso, ese secreto, esa sombra, esa decisión que alguien tomó, o que todos tomaron, o que nadie tomó, viviendo con la incertidumbre, con la duda, con la sospecha, porque tal vez era mejor no saber, tal vez era mejor vivir en la ambigüedad, porque la verdad completa, podría ser demasiado para soportar. Hay algo que nadie sabe, algo que quedó enterrado junto con esa noche, junto con esas decisiones, junto con esas acciones. Quizá fue Roberto quien encontró a él, flaco, quien lo siguió hasta ese lugar, quien hizo lo que el sistema nunca iba a hacer. Quizá fue él quien se levantó esa noche, quien tomó las llaves del coche, quien salió en silencio, quien condujo hasta la casa del flaco, quien esperó, quien actuó. O quizá fue Mariana quien llamó a ese número, quien habló con esa gente, quien pagó con los ahorros que tenía guardados, quien contrató a alguien para que hiciera lo que ella no podía hacer. Quizá fue ella quien dio las direcciones, quien proporcionó los horarios, quien entregó las fotos. O quizá fue Andrés. Quizá ese niño callado de 14 años creció demasiado rápido. Quizá aprendió demasiadas cosas acompañando a su padre. Quizá vio demasiado. Quizá escuchó demasiado. Quizá decidió que era momento de actuar, que era momento de hacer algo, que era momento de que alguien pagara. Quizá fue él quien tomó esa decisión, quien ejecutó ese plan, quien hizo lo que nadie más se atrevió a hacer. O quizá no fue ninguno de ellos. Quizá el flaco se metió con la gente equivocada. Quizá hizo un mal negocio. Quizá sus propios socios lo traicionaron. Quizá fue ajusticiado por su propia gente. Quizá fue solo una coincidencia, una casualidad, un giro del destino. Pero las casualidades no existen en historias como esta. Las coincidencias no ocurren en vidas como estas. Cuando un hombre desaparece el mismo día de la semana que desapareció la persona que mató, no es casualidad. Cuando sus hombres aparecen muertos de la misma forma en que mataron, no es coincidencia, es algo más. Es justicia, o venganza, o ambas cosas. Y alguien lo hizo, alguien de esa familia, o todos, o nadie. La verdad permanece oculta, enterrada, guardada en lo más profundo de cada uno de ellos,
y nunca saldrá a la luz, porque hablar sería admitir, y admitir sería cargar con el peso de la verdad, y ese peso es demasiado grande para cargarlo en voz alta. Así que viven con el silencio, con la duda, con la sospecha, y eso es suficiente, o tal vez no, tal vez nunca es suficiente, pero es todo lo que tienen. Daniel Ordóñez tenía 23 años cuando murió. Soñaba con ser defensor de oficio. Soñaba con ayudar a gente que no tenía a quién recurrir. Gente como su familia. Gente como él. Creía en la justicia. Creía en la ley. Creía en el sistema. Creía que si trabajabas duro, si estudiabas, si hacías las cosas bien, el mundo te recompensaba. Creía que la justicia existía, que era posible, que era real. Nunca llegó a serlo. Nunca llegó a ser defensor de oficio. Nunca llegó a ayudar a nadie. Nunca llegó a defender a los que no tienen voz. Porque alguien se lo quitó. Alguien le quitó su futuro, sus sueños, su vida. Y el sistema que él creía que lo iba a proteger no hizo nada. Pero de una forma extraña, retorcida, cruel, su muerte hizo algo que él nunca habría querido. Su muerte convirtió a su familia en juez, jurado y verdugo. Su muerte les enseñó que la justicia no es ciega, que la justicia tiene favoritos, que la justicia está del lado de los que tienen poder, dinero, conexiones, y que cuando no estás entre los favoritos, estás solo. Su muerte les enseñó que las leyes son para quienes pueden pagarlas, para quienes pueden navegar el sistema, para quienes tienen acceso, y que cuando no tienes nada de eso, cuando eres solo una familia de clase trabajadora, invisible, olvidada, las leyes no te protegen. Su muerte les enseñó que a veces la única justicia que existe es la que tú mismo construyes, y esa es la tragedia. No es solo que Daniel murió, no es solo que fue asesinado, no es solo que su familia lo perdió, es que su muerte mató algo en cada uno de ellos. Mató la fe, la esperanza, la confianza, los convirtió en lo que nunca quisieron ser, en personas que ya no creen, que ya no confían, que ya no esperan, en personas que tomaron la justicia en sus manos, o que pensaron en hacerlo, o que desearon que alguien lo hiciera. Y eso los cambió para siempre. Hay una pregunta que nadie hace en voz alta, una pregunta que flota en el aire, que está en cada silencio, en cada mirada, en cada conversación no dicha. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien lo que hicieron? ¿O lo que no hicieron? ¿O lo que permitieron que ocurriera? ¿Estuvo bien que alguien tomara la justicia en sus manos? ¿O estuvo mal? Y la respuesta es complicada, mucho más complicada de lo que parece. Porque si dices que estuvo mal, entonces estás diciendo que la familia Ordóñez debió seguir esperando, debió seguir confiando, debió seguir creyendo en un sistema que les falló una y otra vez. Estás diciendo que debieron aceptar que su hijo fue asesinado y que nadie iba a pagar por eso, que debieron resignarse, que debieron vivir con esa injusticia el resto de sus vidas. ¿Es eso justo? Pero si dices que estuvo bien, entonces estás diciendo que está bien matar, que está bien hacerse justicia por mano propia, que está bien romper las reglas cuando las reglas no funcionan. Estás diciendo que cuando el sistema falla, la violencia es aceptable, que la venganza es justificable. ¿Es eso correcto? Y ninguna de esas respuestas es correcta, porque la verdad es más compleja, más gris, más ambigua. La verdad es que cuando un sistema falla tan profundamente, tan completamente, tan cruelmente, empuja a las personas a lugares oscuros, las obliga a tomar decisiones que nunca imaginaron que tomarían, las convierte en versiones de sí mismas que nunca quisieron ser, y eso no las hace heroínas, no las convierte en vengadoras justas, no las redime,
pero tampoco las hace monstruos, no las convierte en criminales, no las condena, las hace humanas, terriblemente, dolorosamente humanas. Personas que fueron empujadas hasta su límite, que fueron puestas en una situación imposible y que respondieron de la única manera que pudieron. ¿Fue la manera correcta? No lo sabemos. Tal vez nunca lo sabremos. ¿Fue la única manera? Tampoco lo sabemos. Solo sabemos que el sistema falló y que cuando eso ocurre, las consecuencias son impredecibles y a veces irreversibles. La familia Ordóñez no es la única. Hay cientos, miles, decenas de miles. Familias que han perdido a alguien, que han ido a denunciar, que han esperado, que han confiado en el sistema y que han sido ignoradas, olvidadas, abandonadas. Algunas siguen esperando, siguen pegando carteles, siguen marchando, siguen exigiendo justicia. Madres que llevan años buscando a sus hijos, padres que gastan todos sus ahorros en abogados que no logran nada, hermanos que dedican su vida a buscar respuestas que nunca llegan. Siguen creyendo, siguen confiando, siguen esperando que algún día las cosas cambien. Otras se rindieron, guardaron luto en silencio, guardaron los carteles, dejaron de ir a las marchas, dejaron de exigir, aprendieron a vivir con el dolor, con la injusticia, con el vacío. Siguieron adelante porque no tenían otra opción, porque la vida no se detiene, porque hay que trabajar, hay que comer, hay que sobrevivir. Y otras tomaron decisiones, decisiones que nunca van a contar, decisiones que van a cargar por el resto de sus vidas, decisiones que los cambiaron para siempre. Porque cuando el Estado te abandona, cuando la justicia te da la espalda, cuando entiendes que estás completamente solo, las opciones se reducen. Puedes esperar, y tal vez nunca llegue nada. Puedes rendirte y vivir con esa herida abierta para siempre. O puedes actuar y convertirte en algo que nunca quisiste ser. Y cada una de esas opciones tiene un precio que se paga todos los días, en cada despertar, en cada respiración, en cada silencio. El problema no es la familia Ordóñez. El problema no son las familias que toman decisiones desesperadas. El problema es el sistema que los falló, el sistema que toma denuncias y las archiva, que promete investigaciones que nunca ocurren, que pide paciencia mientras el tiempo borra las pruebas, mientras los culpables siguen libres, mientras las familias se desmoronan, el sistema que protege a los poderosos y olvida a los débiles, que tiene recursos para perseguir a los que no tienen nada, pero no tiene tiempo para investigar a los que tienen todo. El sistema que dice que todos somos iguales ante la ley, pero que en la práctica favorece a los que pueden pagar abogados caros, a los que tienen conexiones, a los que conocen a alguien que conoce a alguien. El sistema que convierte a víctimas en victimarios, que empuja a personas buenas a hacer cosas malas, que deja a las familias sin opciones, porque eso es lo que pasó aquí. No es una historia de héroes y villanos, no es una historia de buenos contra malos, no es una historia simple con una moraleja clara, es una historia de personas normales que fueron puestas en una situación imposible y que respondieron de la única manera que pudieron, o que creyeron que podían, o que se atrevieron a hacerlo. Fue la manera correcta. No lo sabemos. Tal vez no hay una manera correcta. ¿Fue la única manera? Tampoco lo sabemos. Tal vez había otras opciones. Tal vez no. Solo sabemos que el sistema falló. Profundamente. Completamente. Cruelmente. Y que cuando eso ocurre, cuando el sistema que debería protegernos nos abandona,
Las consecuencias son impredecibles y a veces trágicas, porque la tragedia no es solo la muerte de Daniel, la tragedia es lo que vino después, lo que esa muerte provocó, lo que esa injusticia desató. La tragedia es que una familia tuvo que elegir entre rendirse o convertirse en algo que nunca quisieron ser, y esa elección nunca debió existir. 3 años después de la muerte de Daniel, Guadalupe fue al cementerio. Hacía tiempo que no iba, meses, tal vez más de un año. Al principio iba todas las semanas, después cada mes, después cada vez menos, porque ir le dolía, porque ver la tumba, ver su nombre grabado en la lápida, hacía todo demasiado real. Pero ese día sintió que tenía que ir. Llevaba flores, crisantemos amarillos, los favoritos de Daniel, los que le gustaba regalarle a ella cada 10 de mayo, el Día de las Madres. Caminó entre las tumbas hasta llegar a la de Daniel. Se arrodilló, limpió la lápida con un trapo que llevaba, quitó las hojas secas que se habían acumulado, quitó el polvo, puso las flores frescas en el florero y se sentó ahí, en el suelo, junto a la tumba, y habló. Le contó que Mariana había conseguido entrar a estudiar enfermería, que ya iba en 2.º semestre, que le estaba yendo bien, que seguía trabajando en el hospital, que se veía cansada pero contenta. Le contó que Andrés había terminado la preparatoria, que había entrado a la universidad a estudiar ingeniería, que seguía siendo callado, pero que parecía estar bien. Le contó que Roberto seguía trabajando, que se levantaba temprano todas las mañanas, que llegaba tarde todas las noches, que casi no hablaban, que dormían en cuartos separados. Le contó que la casa estaba vacía, que ya no se sentía como hogar, que extrañaba los domingos cuando todos comían juntos, cuando se reían, cuando eran una familia. Y después, por primera vez en 3 años, le dijo la verdad. No sé si estuvo bien, mijo. No sé si lo que pasó estuvo bien. O si estuvo mal. No sé si alguien de esta familia hizo algo. No sé si fue tu padre. No sé si fue tu hermana. No sé si fue tu hermano. No sé si fue alguien más. Hizo una pausa. Respiró profundo. No sé si estuvo bien que desaparecieran esos hombres. No sé si estuvo bien que murieran como te mataron a ti. No sé si eso es justicia o si es venganza. No sé si me siento aliviada o si me siento culpable. Otra pausa, más larga. Solo sé que te perdimos, y que después nos perdimos nosotros también, que algo se rompió, que algo murió con vos, y que nunca vamos a volver a ser los que éramos. Se quedó ahí durante horas, sentada junto a la tumba, en silencio, solo mirando la lápida, hasta que oscureció, hasta que el vigilante se acercó y le avisó que iban a cerrar. Guadalupe se levantó, se sacudió el polvo de la ropa, tocó la lápida una última vez. Te quiero, mijo, dijo, siempre te voy a querer. Y se fue. Caminó lentamente entre las tumbas, salió del cementerio, tomó el camión, se fue a casa, a esa casa que ya no se sentía como hogar, a esa familia que ya no se sentía como familia, y siguió viviendo, porque no tenía otra opción, porque la vida sigue, aunque uno no quiera, aunque uno no pueda, aunque uno no sepa cómo. Los años siguieron pasando. Roberto envejeció, el cabello se le puso completamente blanco, las manos le temblaban a veces, la espalda le dolía después de subir postes, pero seguía trabajando, seguía levantándose temprano, seguía haciendo lo mismo. Guadalupe también envejeció. Se le marcaron arrugas profundas alrededor de los ojos. Adelgazó más, se veía frágil, pequeña, pero seguía limpiando la habitación de Daniel. Aunque ya no vivía nadie ahí, aunque ya nadie iba a volver a usarla. Mariana se recibió de enfermera. Consiguió un trabajo estable en un hospital.
Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Vivía sola. Andrés se graduó de ingeniero. Consiguió trabajo en una empresa. También vivía solo. También evitaba compromisos. También evitaba formar familia. Porque ninguno de los dos quería repetir la historia. Ninguno quería tener hijos que pudieran perder. Ninguno quería construir algo que pudiera destruirse. La familia Ordóñez seguía existiendo. Seguían llevando el mismo apellido. Seguían compartiendo la misma sangre. Pero ya no eran una familia. Eran individuos unidos por un trauma, por un secreto, por una sombra que nunca los dejaba. Se veían en Navidad, en algún cumpleaños, en fechas obligadas. Se sentaban en la misma mesa, comían la misma comida, conversaban de cosas sin importancia, pero nunca hablaban de Daniel, nunca mencionaban lo que pasó, nunca tocaban el tema, porque hacerlo sería abrir una herida que nunca terminó de sanar. Sería enfrentar preguntas que no tienen respuesta. Sería admitir cosas que es mejor dejar enterradas. Así que vivían con la sombra de lo que fue, de lo que pudo ser, de lo que nunca va a ser. La sombra de las decisiones tomadas, o no tomadas, o solo pensadas. La sombra de la culpa, o de la justicia, o de ambas. Y esa sombra los seguía a todas partes, en cada momento, en cada respiración, en cada noche de insomnio. Porque hay cosas que no se olvidan. Hay cosas que no se superan. Hay cosas que simplemente se cargan para siempre. La familia Ordóñez sigue viviendo. Roberto tiene ahora 60 años. Sigue trabajando como electricista, aunque el cuerpo ya no le responde como antes. Guadalupe tiene 58. Sigue en esa casa. Sigue limpiando esa habitación. Sigue esperando algo que nunca va a llegar. Mariana tiene 34. Es una buena enfermera. Ayuda a sus pacientes. Les da lo que su familia nunca recibió: atención, cuidado, compasión. Andrés tiene 30. Es un buen ingeniero. Trabaja mucho. Evita las relaciones profundas. Evita los compromisos. Los cuatro siguen vivos. Siguen despertando cada mañana. Siguen trabajando. Siguen comiendo. Siguen respirando. Pero algo en ellos murió hace mucho tiempo. Murió la noche que Daniel desapareció. O cuando encontraron su cuerpo. O cuando entendieron que nadie iba a hacer nada. O tal vez murió después, cuando tomaron una decisión, o cuando alguien la tomó por ellos, o cuando permitieron que algo pasara. No importa cuándo exactamente, solo importa que murió. Y lo que vino después fue silencio, un silencio profundo, permanente, irrompible. El silencio de las palabras que nunca se dicen, de las preguntas que nunca se hacen, de las verdades que nunca se confiesan. Un silencio que todavía los acompaña, que se sienta con ellos en la mesa cada Navidad, que duerme con ellos cada noche, que camina con ellos cada día. El silencio de las decisiones que se tomaron, o que no se tomaron, o que se dejaron tomar. El silencio de los secretos que se cargan hasta la tumba, porque algunas verdades son demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Algunas verdades solo existen en el silencio, y ahí se van a quedar, para siempre. Cuando una familia deja de creer en la justicia, el problema ya no es solo el crimen, es lo que la ausencia de justicia provoca, es lo que el abandono institucional desata, es lo que la desesperación construye. Es la transformación de personas normales en algo que nunca quisieron ser. Es la destrucción de la fe en el sistema, en las instituciones, en la sociedad. Es la certeza de que estás solo, completamente solo, y que cuando eso ocurre, cuando entiendes que nadie va a ayudarte, que nadie va a protegerte, que nadie va a hacer justicia por ti, las decisiones que tomas pueden cambiar todo.
no solo para ti, para todos, y eso es todo lo que viene después.